Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. A todos quienes nos oyen, estamos saliendo a través de la 91.9 FM, Radio María, una sola radio, una sola misión, una voz católica en su casa. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami para todos los Estados Unidos a través de la red de Radio María USA. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Esas noticias de nuestra emisora nueva aquí en el sur de la Florida son excelentes noticias. Todos bien saben que llevábamos mucho tiempo esperando ansiosamente este espacio en la radio. No se olviden, es 91.9 FM y seguimos con nuestros canales en YouTube y en Facebook, facebook.com/enlaiglesia y en YouTube /enlaiglesia Radio María. Así que nos pueden escuchar por todas estas recursos que tenemos. También la aplicación, ¿no, Rafa? La aplicación de Radio María sigue vigente. La aplicación es muy efectiva porque desde cualquier lugar del mundo puedes escuchar a Radio María en español en tu mano a través de la aplicación que la puedes bajar tanto en la tienda de Apple como en Play Store. Excelente. Para Android, sí señor. Qué bueno. Bueno, ¿a quién tenemos de invitado hoy, Rafa? Hoy tenemos un gran honor en tener con nosotros a un diácono muy querido en el sur de la Florida, ya retirado, pero es un diácono al cual le tenemos un gran aprecio y en una alta estima, el diácono Mario Ganuza. Don Mario Ganuza, bienvenido En la Iglesia. Muchas gracias, mis queridos amigos. Qué gusto y qué placer acompañarlos, Andrea y mi amigo Rafael, en este bello programa y en este bello ministerio que ustedes están llevando adelante. Y con gran placer me uno a ustedes para colaborar en el mensaje que le estarán llevando a sus radioescuchas el día de hoy. Sí, siempre es un gran honor, diácono Mario, tenerlo entre nosotros porque siempre nos aporta gran y muy clara luz a nuestra fe. Así que bienvenido, es un gran honor para nosotros tenerte en la iglesia. El tema que queremos compartir con nuestros oyentes esta tarde va a ser un tema al que todos pertenecemos y del que todos vamos a participar, pero que yo no sé por qué razón no nos gusta hablar de él. Y ya lo tocamos hace poco con el padre Iván Fernández. De Yarumal. Ajá. Sí, señor. Y porque él acaba de escribir un libro sobre el tema que es la muerte. Todos vamos a morir, pero por favor no empujen. ¿Ok? Y entonces él hace un análisis de la muerte en las diferentes culturas y creencias a través de la historia de la humanidad. Pero hoy nos mueve el hecho de que estamos viviendo una pandemia que ha sido muy doloroso para muchos, el tener que asumir la muerte muchas veces sin el sacramento de la unción de los enfermos y en muchísimos casos en la soledad de una habitación de hospital donde realmente no cuentan
con el apoyo de nuestra fe, el apoyo de un diácono, de un sacerdote, de un amigo o de un ministerio de la iglesia que pueda acompañarlos y apoyarlos y estar en oración por ellos. Es por eso que hemos tomado o retomado el tema de la muerte para que hablemos sobre él y sobre qué nos enseña la Iglesia Católica, qué nos enseña el Evangelio y qué nos enseña nuestra fe acerca de ello. Pero antes, Andrea tiene una petición para el diácono. Dime. Nosotros siempre nos ponemos en manos de Mamita María para que todo lo que se hable en este programa sea su mensaje, sea su instrucción. Ella es la que manda. Así que, ¿podemos hacer una petición, una oración, por favor? Claro que sí. Como este es un programa corto, me gusta entonces comenzar de esta manera muy sencilla y muy práctica y muy llenadora, que es exclamando, como exclamamos en la iglesia, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso nos cubre completamente. Pero además, debido al tema, también la oración preferida de todos los católicos y muy apropiada para este tema, que es un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo creo que es la mejor introducción para ya entrar en el tema. Diácono Mario, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de la muerte? ¿Cómo define la Biblia la muerte? Bueno, si me preguntas de esa manera y los radioescuchas van a decir, ¿dónde encuentro esa definición con claridad? Realmente que no la vamos a encontrar por ningún lado, ¿verdad? Pero sin embargo, hay suficientes evidencias en la Biblia por todos lados, que ni se me ocurre pensar una específica sobre el tema de la muerte. Pero para decirles algo, hay una gran diferencia entre ser cristiano, ser católico y no creer y ser ateo. Porque la persona que no cree, la familia que es atea, cuando se les muere un pariente o cuando la persona está acercándose a la muerte, se encuentra en una tragedia sin límite, porque el día que se muere ya hay no más, desaparece, ya no existe. Y por eso las familias ateas, cuando tienen un muerto en la familia, el dolor es insaciable, es incontrolable. Sin embargo, si nos vamos a una familia cristiana que cree en Jesús, ¿verdad?, y su promesa de resurrección, es una diferencia como de la noche al día, porque la muerte entonces se convierte nada más que en un paso de algo bueno a algo mejor, ¿verdad? Como pasar de vivir en una casa más pequeña a una más grande. Y el tema de la muerte asusta a todo el mundo, pero sin embargo, si analizamos ¿qué es eso de la muerte? Vamos a encontrar que la preocupación y los miedos son por lo que nos lleva, lo que nos puede llevar a la muerte, o un accidente, o una enfermedad dolorosa, o algo de esa naturaleza. Pero la muerte misma no es traumática. La muerte misma es un paso glorioso, ¿verdad? Y por lo tanto, aquellas personas que estamos en la fe,
debemos prepararnos para entenderlo bien y sobreponer a esos miedos de las enfermedades o los dolores, que hay que tomarles atención. Pero y si nos da miedo, pues definitivamente que es de preocuparse. Sin embargo, el momento de la muerte, ese paso nunca debe ser de miedo, sino de alegría, porque vamos a algo mejor. Porque si no estamos seguros de eso, es que no hemos todavía penetrado en la fe lo suficiente para merecernos el cielo. Sí, hay ese temor pareciera como generalizado, diácono, pero también es como una especie de desconocimiento, o quizás no volvimos a hablar de eso. Cada vez se habla menos de qué es lo que hay después de la muerte, el cielo, el infierno, como que pareciera que ya eso no se debería hablar. ¿Por qué no explicamos un poquito en esa misma línea de las escrituras esa promesa que Dios nos hace, en el que nos dice, bueno, yo allá los estoy esperando, después de esta vida no se acaba acá? ¿Qué es lo que nos promete Dios? ¿Qué es lo que nos prometió el mismo Jesús para nosotros, los que tratamos y luchamos de ser fiel a Él después de la muerte? ¿De qué nos vamos, de qué quizás nos estamos perdiendo en ya de una vez anticiparla y soñarla? Y quizás la gente no lo ha escuchado o se le ha olvidado o hace mucho tiempo no le hablan de eso. Es correcto, fíjate, y es correcto, y parte de ese temor o de ese rechazo o de ese querer ignorar el tema es porque la forma en que en el pasado se ha manejado o explicado el tema de la muerte, como que ya no es consistente con la forma de racionalizar que tenemos en estas épocas. En épocas anteriores se racionalizaba de una manera muy física, porque no había mayores experiencias no físicas, ¿verdad? Intelectuales, o así como las tenemos hoy, que podemos racionalizar sobre cosas abstractas, ¿verdad? Y entonces el tema de la muerte antes era tratado de explicarlo de maneras físicas, lo cual todo era en función de un temor a la muerte, ¿verdad? Y el momento de morir, después más allá, ya no se explicaba porque no había elementos, digamos, culturales para poderlo explicar. Pero hemos avanzado mucho. Y ahora entonces, cuando se quiere explicar de aquella manera antigua, como que ya no resuena, ya no hace sentido, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, ¿verdad? Las escrituras se mantienen constantes y son las mismas de hace 2 siglos o más. Y las promesas están allí y ahora se pueden entender mejor que antes, ¿verdad? Por ejemplo, una de las promesas que está en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega a volver a la vida a su amigo Lázaro, entonces que Marta se le acerca y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, ¿verdad? Es eso, ese concepto, ¿verdad? Antes no había forma de darle sentido, pero ahora sí. Porque, por ejemplo, si le hacemos sentido al funcionamiento de una computadora o de la inteligencia artificial, pues entonces entendemos o nos sentimos confortables con algo que no podemos probar, solo que vemos los efectos. De esa misma manera, ahora esas palabras de Jesús resuenan mucho mejor, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida, y el que cree en mí no morirá, ¿verdad? Y si está muerto, vivirá para siempre. Y entonces le pregunta a Marta, ¿tú crees esto? Y eso para mí es central, lo que Jesús dice, ¿tú crees esto? Y esa pregunta de Jesús a Marta es la pregunta que Jesús nos hace ahora a todos y a cada uno, y cada uno debe responderla, ¿verdad? Entonces, si un ateo le hacen la pregunta, dice, no, yo no creo.
pero si a un cristiano nos hacen la pregunta, si entendemos bien nuestra fe, debemos decir sí creo. Y si creemos, y creemos y aceptamos con seguridad de que si morimos seguiremos viviendo, entonces, ¿de qué es el miedo? ¿Verdad? Y entonces sí, en realidad que hace sentido. Después hay otras instancias, por ejemplo, en el libro de Revelaciones, donde Juan nos explica, ¿verdad?, la misa celestial que se lleva a cabo permanentemente en el cielo, alrededor del trono de Dios. Y ahí están todos los elegidos, llama él, ¿verdad?, vestidos de blanco, porque han limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, ahora eso lo podemos entender, que está hablando de que a través de la Eucaristía, ¿verdad?, que es comer la carne y tomar la sangre del Cordero de Dios, entonces eso entendemos que nos limpia, ¿verdad? Y eso nos lleva a entender mejor el concepto de lo que es el sacramento de la confesión, porque antes uno iba a la confesión y ya el Padre me perdonó, ¿verdad? Pero ahora, en base a estos conceptos, podemos entender que a través de esas palabras de perdón, lo que estamos haciendo es limpiándonos, así como dice Revelación, Apocalipsis, y entonces pasando a ser parte de los elegidos, ¿verdad? Fíjense que cuando estamos en ese momento así purificados por la reconciliación con el Señor, prácticamente estamos igual a los que están en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Jesús lo dijo, el reino de Dios está aquí. Entonces, si el reino de Dios está aquí, quiere decir que el reino de Dios es el cielo, ¿no? Y si Jesús dijo, el reino de Dios está aquí para los que creen, entonces podemos empezar a vivir aquí en la tierra, ¿verdad?, ese reino de Dios, como que si ya estamos muertos, por decirlo así. Entonces, eso nos lleva a cambiar ese sentimiento de preocupación y ansiedad por el momento de la muerte a un sentimiento de alegría, ¿no?, de verdadera alegría, de verdadera anticipación, ¿verdad? Hay otras instancias donde Jesús, por ejemplo, dijo cuando los saduceos creo les preguntaron sobre la resurrección, que si el hombre al llegar allá con quién iba a ser, de quién iba a ser el esposo de tantas mujeres con las que se había casado en la tierra. Y Jesús le dijo, ya no va a haber eso, ¿verdad?, porque todos serán como ángeles, o sea, seres espirituales. Ese tema, fíjate que es un poquito difícil de manejar para las relaciones que uno tiene con sus seres queridos, ¿verdad? Sí. Es difícil de manejar porque aquí en la tierra nosotros nos aferramos a estas relaciones humanas. Pero sin embargo, si nos concentramos en nuestras experiencias espirituales, ¿verdad?, nosotros vamos encontrando encontrando una forma de estrechar nuestras relaciones, no solo con las personas de la familia, sino también se va desarrollando un sentido de amor hacia aquellas personas que comulgan con uno espiritualmente, ¿verdad? Le pasa, por ejemplo, a personas muy mayores que se quedan solas y ya no tienen ningún pariente vivo. Entonces, pero se encuentran un vecino, una vecina también mayor y se van acompañando. Entonces, esos dos vecinos resulta que son familia, ¿verdad? Pero no eran de sangre ni nada, pero son familia, ¿por qué? Porque ya tienen una esperanza común de llegar al cielo. Y de esa manera se vuelven como familia.
Entonces, esa idea nos permite entender que al llegar al cielo, todos seremos familia, ¿verdad? El amor que ahora sentimos por nuestros seres queridos en la tierra, en el cielo lo vamos a sentir todos por todos. El cuerpo de Cristo no se pierde después de la muerte. El cuerpo de Cristo sigue vigente, digamos, después de la muerte. Estamos aquí siendo parte de ese cuerpo de Cristo en la tierra, pero ese cuerpo de Cristo sigue, digamos, en el cielo. ¿Es lo que quieres decir? Exactamente. El cuerpo de Cristo que somos, aquí en la tierra tratamos de vivirlo a lo que podemos. Pero ya en el cielo, entonces lo vivimos a plenitud, como verdaderos miembros de ese cuerpo místico de Jesús, ¿verdad? Porque así como Él ahora vive en su cuerpo glorificado en el cielo, que es una maravilla, el Jesús de ahora es un ser que vive en su cuerpo glorificado y en el cielo, ¿verdad? Igual que la Virgen también. Y entonces nosotros nos podemos imaginar eso del cuerpo glorificado en base a lo que el Evangelio nos dice sobre a Jesús después de resucitado, que se le aparece a los apóstoles y a ellos les cuesta trabajo reconocerlo, ¿no? Porque es Él, pero es diferente, y Él tiene capacidades que un humano no tiene. Ese Jesús es el que está en el cielo. Y al llegar nosotros allá, pues compartiremos ese cuerpo de Cristo de esa misma manera. O sea que tendremos esas mismas capacidades, ¿verdad? Y es una maravilla pensar que Dios permitió que su mundo, por no tener otra palabra para decirlo, el mundo del reino de Dios, Dios permitió que cambiara, que se ampliara, para darle cabida al cuerpo glorificado de sus criaturas, ¿no? Porque al Jesús resucitar y regresar al cielo, Él bajó del cielo, pero sin cuerpo. Pero cuando regresó al cielo, regresó con su cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo está allá y sigue permanente, y es el que nos sigue alimentando. Y entonces eso fue una transformación de lo que es la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces al ir llegando nosotros, pues llegamos a convivir en esa casa de Dios con ese Jesús, y de la misma manera que Jesús. De tal manera que esto lleva a un pensamiento que muy sublime, en el sentido de que entonces nos convertimos realmente como unos hermanos de Jesús, ¿verdad? Aquí en la tierra, uno pecador y insignificante, quererse equiparar con el Jesús como un hermano es una locura. Claro, esa promesa del Señor tiene un requisito y una condición, ¿ok? Y es ese pasaje del Señor cuando lo van a buscar, que le anuncian los discípulos: hey, afuera te buscan tu madre y tus hermanos, y Él le dice: oye, son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Así que yo creo que a todo aquel que quiere estar en el cielo como un hermano del Señor, tiene que cumplir la palabra, que es el consejo que da Mamita María. Mamita María nos dice: hagan lo que Él les dice. Cuando Papá Dios nos dice: escúchenlo, Mamita María nos dice: hagan lo que Él les diga. Y Jesús nos va a decir: hey, ¿tú quieres ser mi hermano o mi madre? Pues escucha la palabra y ponla en práctica. Y de esa manera serás como mi madre o mi hermano. Tenemos que identificar. Andrea Trujillo y Rafael Núñez les esperan los miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora este, 4 Centro, 2 Pacífico.
saludar. Estás escuchando Radio María a través de la 91.9 FM, transmitiendo desde la ciudad de Miami para todos los Estados Unidos. Estamos conversando con el diácono Mario Ganuza y el tema que elegido para esta tarde es la muerte. Vemos que en las Sagradas Escrituras, ya en Génesis, en 2:17, el Señor va a advertirle a Adán de que el castigo de la desobediencia es la muerte, ¿verdad? Cuando le dice que no comas de este árbol porque el conocimiento del bien y el mal, si lo haces y llegas a adentrarte en esto, ciertamente morirás, ¿ok? Y vemos como eso es en Génesis 2:17, pero vemos en Génesis 5:5 que definitivamente va a morir Adán. Y en el 3:8 vimos cómo hay una separación ya de la muerte espiritual, es decir, Adán comete el pecado junto a Eva y luego Adán va a sentir una separación que es voluntaria. Él se esconde de la presencia de Dios, es decir, ya experimenta una separación, no porque Dios así lo quiera, sino porque son los condicionamientos de esta relación. También vemos que en Pablo, en muchas de sus cartas, nos va a hablar acerca de la muerte y nos va a hablar también de juicio, ¿ok? Pero nos da una gran esperanza, y es que el Señor ha vencido la muerte, y el Señor, por no cometer pecado y por ser absolutamente fiel a Dios Padre, supera la muerte y logra la resurrección, y de esta manera pues vence la muerte. Y vemos donde cuando Pablo nos dice en la primera de Corintios 15:55, hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vemos que sí, hay muchas citas bíblicas donde el Señor nos invita sobre todo a tener esperanza. Y yo creo que la clave de esto es superar ese miedo, superar el dolor y quedarnos con la esperanza a través de esa pregunta que nos planteaba el diácono Mario, que le hace Jesús a la hermana de Lázaro. ¿Tú crees esto? Que Él sea el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que aunque muera vivirá, pues Él es la resurrección y la vida. En ese sentido, diácono Mario, ¿cómo podemos dar un mensaje de esperanza a nuestros hermanos que están impactados por la muerte, bien sea por esta pandemia que no nos había tocado en muchas décadas vivir una situación como esta, o por aquel que pierde, bien sea de manera natural un ser querido o de manera accidental a un hijo, por ejemplo, que para una madre, para un padre, la pérdida de un hijo es tan dolorosa? ¿Cómo podemos darle un mensaje de esperanza de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia? Sí, muy práctica, porque tenemos que aterrizar en algo concreto, y eso es muy cierto. Mira que tú lo expresaste muy bien, esa ansiedad y ese temor a la muerte o a lo desconocido. Es un factor que en esta época, especialmente donde hay un factor de muerte cierto en el mundo, hace que las personas, cualquiera, se le incremente ese sentido de temor y de incertidumbre. Y el consejo que podemos dar es que necesitamos quitar de la ecuación esa incertidumbre. Hay que quitarnos esa incertidumbre y estar ciertos de algo. De manera que no importa si por el coronavirus o por otra razón el Señor nos llama, ¿verdad?
al sentir el llamado, que estemos ciertos y seguros, porque solamente estando ciertos y seguros, entonces veremos la amenaza de esa muerte sin temores, así como la expresó Pablo, ¿verdad? Y la forma de quitarnos esa incertidumbre no es como algunos andaban circulando por ahí, tener a mano una oracioncita o una oración que si uno siente que se va a morir, rezar la oración, ¿verdad?, como último recurso, porque la disponibilidad, como dijiste, Rafael, al principio, de que no necesariamente en estas épocas hay buena disponibilidad de un sacerdote o un diácono si uno está encerrado en un hospital. Entonces, la sugerencia por ahí andaba de andar con una oracioncita para rezarla si uno siente que se va a morir. Pero mejor que la oracioncita es estar preparado. ¿Y de qué manera, Mario, podemos prepararnos para morir? La forma de estar preparado es que, así como cuando, digamos, uno va a rendirle cuentas a los impuestos, que tener todas las cuentas claras, tener todas nuestras cuentas claras con Dios, ¿verdad? Tener la importancia de hacer una confesión como debería ser la confesión, una verdadera confesión que nos deje limpios y donde de ahí en adelante aquello que estábamos cometiendo y que lo fuimos a confesar ya no lo cometamos más, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos a sentir, por una parte, que estamos en gracia, y por otra parte, que no estamos amenazados por la muerte. Porque si tú te sientes en gracia y te sientes amenazado por la muerte, aun cuando no tengas acceso a un sacerdote, tú te sientes en gracia. Y tú estás en gracia, y estás en gracia, tienes certeza para dónde vas. Pero el problema es que si uno no entiende con claridad qué es estar o no estar en gracia, ¿verdad? O si uno cree que hay que confesarse cada 15 días para confesar el mismo pecado y que eso es estar en gracia, entonces la incertidumbre no desaparece. Pero si verdaderamente buscamos de mantenernos en gracia, de aquí en adelante, entonces no importa cuándo venga la muerte, no importa si tengamos a mano un sacerdote o no, estamos en gracia, y estar en gracia significa estar de la mano de Jesús por un lado y de nuestra Santa Madre por el otro. Y entonces con esa protección, si tenemos fe y creemos, ¿cuál será el temor? Ninguno. Esto me hace recordar algo que yo viví cuando tuve mis 3 hijas. Yo tengo 3 hijas y la primera vez que quedé embarazada estaba muy ansiosa. Eso nos pasa a muchas mujeres con el primer bebé. Estamos siempre pensando en el dolor del parto, en que quiero evitar el dolor del parto, pero es que voy a sufrir. Y pues realmente sí sentí un dolor físico en el momento del parto, natural. Cuando quedé embarazada de mi segunda hija, yo sentí Dios me dio el regalo de hacerme esta reflexión. Bueno, el parto va a llegar, estoy embarazada y claramente ese es el momento en el que voy a tener la dicha y la felicidad indescriptible de tener mi bebé en mis brazos, esperarlo durante 9 meses y finalmente que salga al mundo, finalmente lo voy a poder ver, tocar, disfrutar, es la alegría más grande después de esa espera tan alegre también, alegre con dolores, con incomodidades, pero es el momento culmen después de un embarazo. Entonces dije, bueno, si Dios a mí me diseñó, todas las mujeres han tenido bebés porque por eso la humanidad está poblada, el mundo está poblado y ha sido poblado por todas las generaciones. Dios nos diseñó a las mujeres para el momento del parto. Entonces, ¿yo para qué lucho? Pensando que ese momento o va a ser doloroso o va a ser una cosa que es terrible, y cogí y gracias a Dios me dio tranquilidad,
me dio tranquilidad, pero ¿en dónde encontré la tranquilidad? En conocer y vivir cada paso de ese embarazo de una manera bonita. Ay, ahora está en esta etapa. Ah, ahora le salieron esto. Ah, ahora ya me está pudiendo ir. Ah, ahora está más grandecito. Uy, ya aquí le siento la patica. Disfruté incluso las incomodidades, porque acepté que el momento del parto iba a llegar. Y aunque ya para mí no era tan desconocido como en el primero, sin embargo era un momento que no iba a poder evitar. Y así es la muerte. Si estamos pensando todos los días que va a llegar ese momento inevitable, disfrutarnos esta vida que Dios nos regala, así como usted nos invita a hacerlo, en gracia de Dios, en la búsqueda constante, estar preparados, pero sin quitarle digamos, ese sello o ese label, esa etiqueta de terrible, de es un momento que no conozco, qué susto, qué va a pasar. No, si estamos pegados a Dios y estamos teniendo esta clase de conversaciones en donde qué rico lo que viene, qué rico nacer a esa vida en donde está la plenitud, en donde nos vamos a unir con Él y en donde pegados a Él en este proceso, digamos, del embarazo, vamos a poder tener un parto feliz, confiando en Dios. Diácono, yo tenía una pregunta para usted y es algo que es muy común y que uno lo escucha muchísimo. Bien sabemos que la Iglesia Católica nos invita a orar por los muertos y el catecismo nos dice que está bien orar por los muertos y por la gente que se muere. Esa oración de intercesión para ayudarlo a subir al cielo o en el momento del encuentro con el Señor. Hay gente que dice y siente y piensa que le puede orar a los difuntos. ¿Eso está bien? ¿Eso es una idea equivocada? ¿Cuál es la posición de la Iglesia con esa oración a los difuntos? Excelente pregunta esa. Sabes que la oración a los difuntos es muy importante porque todos necesitamos oración, ¿verdad? Uno debe orar por uno mismo y para no ir, antes de ir más adelante, no hay mejor oración para los difuntos que la segunda parte de la Ave María, porque pedir a la Virgen, que es la gran intercesora, que interceda por uno, ¿verdad? O que interceda por un ser querido. Entonces, no hay que ir muy lejos, no hay que buscar complicaciones. Eso es lo mejor que tenemos y es más que suficiente. Al orar uno por los difuntos, ¿verdad? Uno le está pidiendo a Dios que por la fe tuya, cuando tú oras por un difunto, le estás pidiendo a Dios, Señor, por mi fe, tenle misericordia a fulano de tal, ¿verdad? Porque tanto vale la fe personal como la fe de los amigos. Dice el dicho popular católico es que si en la familia alguien vive con Dios, toda la familia se salva, ¿verdad? Porque esa persona con fe y al decir de rezar con fe, es de rezar con convicción de que es cierto, ¿verdad? Uno reza con fe, rezar con fe es decir, rezar e irse a acostar tranquilo. Entonces, a todos necesitamos esa oración, especialmente al momento de morir, ¿verdad? Se puede interpretar de diferentes maneras, pero la manera, digamos, que yo ofrezco es que como al morir la persona entra al tiempo sin tiempo, ¿verdad? Porque en el tiempo de Dios no hay el kairos, no hay tiempo cronológico. Entonces, uno puede rezar hoy por una tía que se murió hace 10 años, ¿verdad? Que de repente se acordó uno entró a tener fe y reza por una tía que murió hace 10 años. Esa oración tuya de hoy por tu tía le vale a ella al momento de estar muriendo. ¿Qué te parece? Pero, Diácono,
Mi pregunta también, esto es muy importante, pero también mi pregunta es, esa devoción que hay de, yo le rezo a mi papá en el cielo, yo le rezo a mi abuelita, yo le rezo a mi hermano que está en el cielo, ¿eso es correcto? Eso ya cuando ya ha pasado la muerte, ya no la oración por la muerte de él, sino ya cuando está, ya ha pasado el tiempo, la gente empieza a cogerle devoción a la persona difunta. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Es una idea equivocada? En realidad es equivocado, porque fíjate que ya una vez que ha pasado, ¿verdad? Y que la persona ha pasado por su propio juicio, o está en el cielo o no está en el cielo. Y eso ya nada lo puede cambiar, ¿verdad? Pero yo me confundo aquí con algo. Y entonces, ¿dónde queda el purgatorio? ¿Verdad? Sí. Porque fíjate, yo tengo entendido lo siguiente. Hablaba Andrea hace un momento acerca del cuerpo místico de Cristo, que la iglesia enseña que son 3 estadios de la iglesia. Una iglesia triunfante, que son todos aquellos que han lavado ya sus vestiduras con la sangre del Cordero y están en la presencia de Dios Padre, o en la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad. Una iglesia purgante, que son todos aquellos que han fallecido y que no murieron en la gracia que tú nos aconsejas lograr y desarrollar para poder perderle el temor a la muerte. Y una iglesia peregrina o andante, ahora se me va el término, pero somos nosotros que estamos caminando hacia la Jerusalén celestial, tratando de cumplir con todo aquello que el Señor nos ha enseñado, y que la iglesia militante, y que estamos tratando de practicar todo aquello que nos ha enseñado el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como las enseñanzas de la iglesia a través del magisterio. Entonces, entiendo yo que si alguien muere no en la gracia, porque la verdad es que nosotros no tenemos la certeza de que alguien haya muerto en la total y absoluta gracia de Dios para estar en la presencia de Dios, nos queda un recurso que bien aprendimos en el libro de los Macabeos, en el segundo, de orar y de interceder por aquellos que han muerto en pecado. Y eso es lo que practicamos. Pero no sabemos si está o no está en la presencia de Dios. Entonces nos queda el recurso de orar e interceder y pedir por ellos. Y lo otro que quería señalar es que bien es cierto, como tú nos dices, Diácono Mario, que el Ave María y sobre todo la segunda parte es muy bella y muy perfecta, pero se nos está olvidando que no hay mayor tributo para el alma de un difunto que una Santa Eucaristía dedicada a esa alma, ofrecerle a Dios Padre el cuerpo y la sangre del Señor en el sacrificio perfecto de la Eucaristía. Ahí creo que tenemos que dejar bien claro que tenemos que orar. Es verdad que algunos cristianos no le ven ningún sentido a esto porque no tienen en su Biblia el libro de los Macabeos y no le ven sentido, pero para nosotros que tenemos bien definidos los 3 estadios de la iglesia y del cuerpo místico, pues hace sentido que ofrezcamos sacrificios y que ofrezcamos nuestras oraciones. Lo que sí creo que no podemos hacer es pedir la intervención de ellos, ¿ok? Para resolvernos a nosotros. Lo que sí hace posible es un alma en el purgatorio siempre será agradecida de tus intercesiones por su salvación. Sí, eso es totalmente consistente con lo que estamos hablando, Rafael. Okay. Siempre y cuando se tome en cuenta lo que yo mencioné de que esas almas en purgatorio están ya en el tiempo sin tiempo. Claro, están en cargo, absolutamente de acuerdo. Entonces, o sea que las oraciones por esas almas siempre valen en el momento en que las necesitaron o las necesitan, ¿verdad? Como nosotros no sabemos cuándo es ese momento, pero Jesús sí lo sabe,
Entonces, de repente, por decirlo así, Jesús está aguantando a las almas esperando por la oración de Rafael, que sabe que va a llegar el día de mañana. Y como les digo, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto del purgatorio en llamas era la forma de expresarlo de antes, Sí. ¿verdad? Pero ahora que manejamos conceptos abstractos, podemos entender que es un estado de purificación, y esa purificación, la oración de los que creen verdaderamente, es lo que apaga esas llamas, ¿cierto? Por lo tanto, la insistencia de rezar por los que mueren sigue tan vigente como siempre. Pero más importante que una oración repetitiva o pagarle 10 misas a un pariente, ¿verdad? Es esa oración de uno con fe, ¿verdad? Con la seguridad de que Jesús te escucha. Y para tener la seguridad de que Jesús te escucha, tú tienes que estar en estado de gracia, ¿verdad? O sea que todo nos lleva a amarrar a la misma cosa, a vivir aquí en la tierra el reino de Dios a como podamos, ¿no? Y con la esperanza de que al morir y pasar al reino, permanentemente a ese reino, pues vamos a vivir a perpetuidad algo que aquí lo logramos a medias o incompleto o por cortos tiempos o lo que sea. Muy esporádicamente, sí. Cualquier esfuerzo que hagamos para que el estado de gracia se mantenga, y es cosa de práctica, ¿no? Si uno cada vez va practicando más el mantenerse en gracia, rechazar los malos pensamientos y vivir en comunión con todos los demás aquí en la tierra, así como se vive en comunión todos allá en el cielo, pues en esa medida nosotros estaremos preparados. Pues muy interesante y tan importante este tema, Rafa y Diácono, nuestros oyentes. Es importante que utilicemos este librito, Catecismo de la Iglesia Católica. Muy importante. Muchísimo, nos enseña muchísimo, trata de respondernos todas las preguntas. Es muy fácil, al final usted va y busca la palabra muerte o la palabra que quiera, la palabra libre, la palabra liturgia, la palabra limosna, y ahí le dice en dónde va y en dónde se puede informar, en dónde puede conocer antes de usarlo, dar una oracioncita al Espíritu Santo que nos ilumine y nos saque de esas dudas y nos quite ese temor a la muerte, sino al contrario, qué lindo ver la muerte como esa gran oportunidad y ese premio que Dios nos está preparando y que Dios nos da acá en la tierra. Y enamorarnos mucho más de esas gracias de las que las debemos perseguir, de las que debemos tomar de la Iglesia Católica, que son los sacramentos. Ya con una última pregunta que quería hacerle. La Biblia habla precisamente de esas gracias y de esos consejos que usted nos da. La Biblia habla de la palabra morir, no solamente del hecho físico de morirse, sino de morir a ese hombre viejo. Ahorita estamos a puertas de empezar la Cuaresma, en donde precisamente cuando nos ponen la ceniza en la frente, nos recuerdan que somos esos seres mortales y somos esos seres que tenemos fecha de vencimiento. ¿Qué nos pudiera decir de esta Cuaresma? ¿Qué consejo nos puede dar para empezar a morir un poquito a ese hombre viejo? Para aplicarlo en esta Cuaresma que ya nos llega. Quería continuar con lo que tú mencionaste de estudiar en el catecismo todo lo relacionado con la muerte, pero también todo lo relacionado con la vida, porque para quitarse el miedo a la muerte es cosa de entender mejor la vida, en términos de cómo Dios la ve, cómo Dios nos la dio y cómo Dios espera que la vivamos. Entre más entendamos eso, lo que es la vida verdadera, menos temor a la muerte habrá. Y esta Cuaresma es un tiempo precioso precisamente para entrar en ese proceso de cambio. Por ejemplo, cuando nos ponen las cenizas, una de las cosas que se dicen es arrepiéntete y cree en el Evangelio.
¿cierto? Entonces, lo mejor es seguir ese consejo. Si es posible, desde antes de que nos pongan las cenizas, de empezar por el arrepentimiento y después creer en el Evangelio. Porque, por ejemplo, la Cuaresma es una preparación para la Semana Santa, ¿no? La pasión del Señor. Y la pasión del Señor es dolorosa y nos hace sentirnos angustiados al ver el sufrimiento del Señor. Pero si uno se acerca a la Semana Santa en estado de gracia, entonces la pasión del Señor uno la vive de una manera diferente, si está en verdadero estado de gracia. Porque, sabes, así como en Lucas 23, camino a Emaús, Jesús le dice a los discípulos, todo esto tenía que suceder. Entonces, si todo eso tenía que suceder, quiere decir que tenía un propósito. Y el propósito es precisamente liberarnos de la muerte. Y como Jesús logró su objetivo, entonces caemos exactamente en el ejemplo tuyo de un parto, ¿verdad? Sabemos que hay dolor, pero sabemos que el final será feliz. Que en lugar de muerte, ese dolor nos va a llevar a una nueva vida, ¿cierto? Entonces, con esa noción, entonces, el dolor del parto o el dolor del sufrimiento de Jesús se ve con una luz diferente. Y de esa manera, cuando uno hace el Via Crucis, si está en verdadero estado de gracia, en cada estación, al ponerse de rodillas, en lugar de pedir perdón, uno le dice al Señor, gracias Señor, porque por ese sufrimiento tuyo, ahora yo estoy libre. Y al rezar así el Via Crucis, uno llega al Viernes Santo con una gran alegría, con mucho recogimiento, ¿verdad? Con mucha solemnidad por el sacrificio del Señor, pero la alegría es que por ese sacrificio estamos libres y vamos a tener vida eterna. Y yo quiero en principio agradecerte pues tu bondad y tu disposición a compartir estos temas tan interesantes en momentos tan críticos que vivimos. Y también te quiero invitar a que nos deje un mensaje de despedida de esperanza. Yo insisto con la esperanza porque definitivamente San Agustín decía que la muerte es sencillamente pasar al estado de la alegría sin fin. ¿Okay? Correctamente. Entonces, en ese sentido, pues, adelante, Mario. Tienes 2 minutos y medio para darnos un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza que les puedo dar es el mensaje que me dio a mí esperanza, que fue el mensaje de San Juan Pablo II, cuando nos dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y ese no tengan miedo significa no tener miedo para todas las cosas del mundo. Las cosas malas como una pandemia, ¿verdad? Las cosas malas como una enfermedad, las cosas malas como una tragedia. No tengan miedo. Es cosa de que no tengamos miedo, porque la promesa de Jesús, que es la resurrección y la vida, es más grande, más fuerte y más sólida que cualquier amenaza de muerte o de daño. Ustedes saben, como bien lo dijiste, Rafael, que la muerte vino por el pecado. La muerte es el mayor signo del demonio, ¿verdad? Y entonces, al no tenerle miedo a la muerte física, es no tenerle miedo a las acechanzas del demonio. Claro que el demonio es más fuerte que nosotros, porque nos conoce mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos una fuerza mayor que el demonio para defendernos, que es la fuerza de nuestro Señor Jesús y de su Santo Espíritu.
Y entonces el Espíritu Santo que tenemos todos por el bautismo nos da esa fuerza para rechazar al demonio, rechazar ese temor al demonio y mantenernos siempre con la esperanza de la resurrección. Excelente. Bueno, Andrea. Pues no, darle las gracias, diácono, por este tema tan interesante, por ayudarnos a comprender un poco más este inevitable acto que nos va a pasar a todos. Muchas gracias, Dios lo bendiga y ojalá que podamos vernos en otro programa para tratar otro tema tan interesante como este. Gracias. Muy bien. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, que les ha llegado a ustedes a través de la 91.9 FM de Radio María en Miami, a todos los Estados Unidos. Hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro